No, ecuatorianos, muy buenas noches. Continuando un programa más de opinión popular, los días jueves, un programa de diversa libertad de expresión, sin pautas, sin tapujos, sin pelos en la lengua, hablando las penas. Hoy tenemos como invitado especial a mi estimado ingeniero Wilson Granja Pérez. Él tiene una formación académica, es una maestría en gestión de desarrollo local comunitario, es ingeniero comercial con especialización en gerencia de marketing. Él es técnico también en marketing digital, ¿no? Un gusto, mi Así. estimado Wilson. Es la primera vez, tengo el gusto de conocerte. Bueno, la mayoría siempre les conozco, pero bueno, no se trata de solo a los conocidos, sino que también gente independientemente, quien quiera participar, independientemente de la ideología también, ¿no? Este es un programa para darle la oportunidad a cualquier persona que se quiera manifestar por estos medios. Síguenos en YouTube, en Facebook, gracias a la colaboración de mi estimado Ronald Fernández y también de nuestra secretaria Martita Llanes, hace posible que se den estos programas de opinión popular. Bueno, mi estimado Wilson, vamos a hablar un poquito, creo que, bueno, siempre es un tema muy importante hablar de la coyuntura política, cómo ves el país antes de estas elecciones, ahora después del triunfo del no, se habla de una posible revocatoria. ¿Cómo ves actualmente la situación crítica que está pasando el país? Bueno, muy buenas noches, Wesley, y muy buenas noches a todos los compañeros del medio que me han dado la oportunidad de intervenir y dar mi opinión como todo ciudadano ecuatoriano. Para iniciar, quiero aclarar que no pertenezco al actual gobierno, no trabajo en el actual gobierno, tampoco estoy en otra organización que no sea, que sea contraria, ¿no? O sea, más que todo aquí lo que yo quiero es generar mi opinión de forma independiente, ¿ya? ¿Cómo veo yo el país actualmente? A ver, tenemos que analizar que hay un antes y un después de la consulta. Ya. Primero, tenemos que aprender a amar nuestro país. Normalmente, qué pena decirlo, pero los ecuatorianos no le queremos al Ecuador como deberíamos quererle. Uno, por ejemplo, va a Perú y la gente de Perú le quiere mucho a su país. Va a Colombia, los colombianos le adoran a su país, siempre hablan de sus productos como el café y un montón de cosas. Y lo que tenemos es que nos vamos a otro país de pronto a trabajar como a España y ya volvemos totalmente españolísimos y desconocemos nuestras raíces. Entonces, desde ahí partamos. O sea, tenemos que generar cariño por nuestro país para que empiece a importarnos. Ahora, nosotros debemos tomar en cuenta que siempre cuando hay estos procesos, siempre va a haber un proceso de cambio, ¿sí? Y siempre va a haber una persona que llegue a querer cambiar algo, sea para mal o sea para bien. Pero lastimosamente, aquí es cuando yo digo que el presidente Daniel Noboa, ¿sí? Le vendió la idea al Ecuador de tener una nueva constitución, diferente a la que se tenía antes, bajo un discurso de que tenemos que salir del socialismo del siglo XXI, ya que nos ata al subdesarrollo y a una pobreza. Y aquí viene el conflicto. Plantea las preguntas y plantea un montón de preguntas y la Corte Constitucional no le da paso a las preguntas porque para los jueces de la Corte carecen de fundamentos. Y luego viene una parte que donde yo lo veo que comete un error el presidente actual. Sube el diésel, es decir, quita el subsidio al diésel. Y aquí es algo que hay que profundizarlo muy claro. Muchas personas pueden seguir viviendo sin el subsidio del diésel, ¿sí? Pero hay otras que no. Y aquí es donde a mí sí me gustaría manifestar que yo conozco muy bien la zona de Imbabura y Carchi. Y allá la gente, los pequeños campesinos que tienen sus parcelas, como se conoce, les afectó esto. Porque hay unos que tienen su camioneta, su camión, y de pronto tanqueaban con una cantidad, se me ocurre, en diésel 10, $20. Y como sube totalmente el valor del diésel, se dispara totalmente.
De igual manera, los transportistas. Los transportistas se sienten afectados por la medida. Entonces vamos viendo ya, sin hablar mal del gobierno, ¿sí? Vamos haciendo el análisis cómo se va estructurando estos pequeños errores que van haciendo que la ciudadanía se moleste, se sienta inconforme, porque una de las cosas que decía el presidente en campaña, y pueden revisarlo, no me estoy inventando, es que no va a tocar los subsidios al diésel, y de pronto los empezó a tocar. Entonces aquí es, si faltaba dinero, yo sí pienso que un gobierno debe socializar. Y este es un problema que han tenido todos los gobiernos. No solo vamos a hablar del gobierno de Daniel Noboa. Lo tuvo el problema Lazo, lo tuvo Lenín Moreno. Todos han tenido ese problema porque no han socializado bien la política de eliminación del diésel. Le escuchaba hace unos días a un experto y decía que esto de la política de la eliminación del diésel tiene que ir poco, de la eliminación del subsidio al diésel, perdón, tiene que ir paulatinamente. Es decir, si yo quiero a una persona subirle el arriendo, no le voy a subir de una, tengo que irle subiendo poco a poco para que el impacto no se sienta tan fuerte. Y claro, y todos vimos lo que pasó en el paro. Por eso yo digo, hay un antes. Imbabura, los transportistas empezaron con bloqueos de carreteras a nivel de la Sierra Norte y también Sierra Centro, Sierra Sur, perdón. Y claro, el gobierno aplica una estrategia de los bonos. Y esto de los bonos lo hace temporal, porque cuando ya termine el tiempo de los bonos, va a ir subiendo el costo del flete. Es algo que va a pasar, ya, totalmente. Claro, el grupo de los indígenas, la CONAIE, se siente afectada y empiezan a salir a la protesta. Entonces se arma totalmente un caos, un caos, y resulta que lo que se pierde, resulta que tenemos en el epicentro Imbabura, Pichincha, Carchi, Azuay. ¿Y qué es lo que nos queda? ¿Qué es lo que nos queda del paro? Según pude investigar, ¿sí? Tuvimos 391 vulneraciones de derechos, 206 detenciones, 473 personas heridas, tres personas fallecidas, entre esos Efraín Fueres, José Guamán y Roselena Paqui. Y hubo censura y control informativo a medios comunitarios. Ustedes como comunicadores saben que la prensa no debe ser censurada. Por más que sea comunitaria, por más que sea de una localía, la prensa tiene total libertad para transmitir y no podemos censurarle a la prensa, porque eso es parte de la democracia. Entonces, desde ahí vamos viendo cómo ya viene una inconformidad hacia el gobierno. También hubo heridos del lado de los militares y policías, porque no vamos a decir que ellos estuvieron sanos y salvos, no. O sea, fue una lucha pueblo contra pueblo. Y una de las cosas que a mí me impactaba mucho es que está bien, protestaban, ya, se sentían inconformes, pero personalmente yo como ciudadano nunca podré defender que las personas prohíban que la gente abra sus locales, se afecte la economía local. No es lo correcto. Yo tengo el derecho de protestar, pero si alguien no tiene el derecho, no quiere salir a protestar, ¿por qué debo agredirle? ¿Por qué yo debo? A una chica me impactaba. Había estado yendo a su trabajo y los señores manifestantes, por reventarle la llanta, le cogen y a través del pie le apuntan con una lanza y le dan en el pie. Fatal. O sea, ya estamos hablando de otros niveles, ¿no? Entonces, yo sí creo que se debe analizar ahí. Luego, claro, el señor Marlon Vargas, después de presidente de la CONAIE, después de decir que estábamos hasta las últimas consecuencias y no importa lo que nos pase, asome el día 30 diciendo que finaliza el paro, ¿sí? Y el señor decide levantar el paro. Tampoco queríamos que haya muertos, ojo, van a pensar que aquí el Wilson quiso que haya muertos, no, no. Pero, o sea, yo digo,
levantamos el paro y vamos a mesas de diálogo y los muertos, los heridos, las pérdidas económicas. O sea, yo me quise investigar un poco y la verdad, o sea, lo que se perdió en el paro en cuestión de materia económica es terrible. Tenemos más de 100 millones de pérdidas. Tenemos las florícolas. Nuestros principales competidores a nivel de florícolas son Colombia. Es decir, mientras nuestras florícolas a nivel de todo lo que es Cayambe y Carchi, porque Carchi también tiene florícola, que exporta una buena flor, Colombia estaba vendiendo a la Europa. Nosotros aquí matándonos entre ecuatorianos y Colombia vendiendo a la Europa. Entonces, analicemos esas cosas. Otra de las cosas que a mí me dolía mucho es ver cómo la leche y todos los productos se botaban a la calle, sin importarles nada. Entonces, aquí es donde yo hago la pregunta, o sea, señores, o sea, ¿no hubiese sido mejor sentarse en una mesa de diálogo? Y otra cosa también del señor presidente Daniel Noboa, ¿por qué no se sentó a dialogar? Yo sí pienso que tuvo la oportunidad de dialogar. Y hay algo que a mí sí me gusta decir. Nosotros los ecuatorianos somos un pueblo sumamente religioso, altamente religioso. Y tenemos que ver que la iglesia estuvo para dialogar. La academia, la universidad también quiso prestar sus instalaciones como moderadores. Entonces yo pienso que también el presidente Daniel Noboa sí debió haberles dicho, dialoguemos y hasta para decirles no, presentarse. Claro, fue una vez, tuvo un inconveniente en Imbabura y ya no quiso, ya no se pudo dialogar, pero intentemos siempre el diálogo. Ahora, viene la consulta popular. Ya, ahí es lo que se afronta el problema. El presidente Daniel Noboa, al tener ya la consulta popular, ¿sí? No se dio cuenta que qué nos quedó detrás del paro. Comunidades en duelo, procesos judiciales por terrorismos en curso, medios comunitarios censurados y una sociedad cada vez más polarizada. No como ecuatorianos, vamos, a ver, no como derecha o izquierda saldremos adelante. Saldremos adelante como ecuatorianos, que es lo que yo sí Mi insisto estimado siempre. Wilson, y tú en lo personal, mi estimado Wilson, tú, disculpa que corte, en lo personal, ¿tú estuviste de acuerdo en el paro o comparte los paros de los indígenas o no compartes? A ver, yo no comparto nunca un paro. Yo comparto el derecho a la protesta, pero no comparto el hecho de que tengamos que agredir a las personas. Como les dije anteriormente, podemos, pongamos que se hacía un bloqueo, ya, pero yo creo que también hubo errores del lado del Ejecutivo y hubo errores del lado de los grupos sociales. O sea, también hubo un momento que tenían que decir, paremos esto, porque nos estamos hundiendo como país. Todo tiene un límite. Yo no digo que no hay que hacer paro. Muchas veces hay que de pronto generar una situación de inconveniente, pero no llegar a un extremo. Imbabura parecía una zona de guerra, totalmente parecía una zona de guerra. Y realmente, ¿por qué se generan los paros? Los paros se generan por necesidades insatisfechas de la ciudadanía. Entonces, cuando hay necesidades insatisfechas, la gente va al paro. La gente va al paro y lo hemos visto con la UNE, lo hemos visto con la JRE, lo hemos visto con los médicos, ¿sí? Los médicos también han salido al paro. Entonces, yo estoy de acuerdo que haya protesta, sí. Yo soy un defensor de la protesta social, pero de lo que yo nunca estaré de acuerdo es del daño a la propiedad ajena. Por ejemplo, ¿cómo es posible que a un señor de un camión que estaba pasando le quemen el camión? Su sustento. Está bien, ya bloquearon la vía, ya, bloquearon la vía, exigían sus derechos, ya, pero no tenemos que ir al vandalismo. Es decir, el paro está bien, pero tampoco vayamos al vandalismo y hacer daño al prójimo. Eso es lo que a mí me incomoda legalmente. ¿Tengo derecho a protestar? Sí, pero al vandalismo no.
Sí, sí, comparto tu criterio, mi estimado Wilson. Claro, o sea, el derecho a la resistencia, a la protesta, a la rebeldía, según el artículo 98, está bien, ¿no? Lo que no, claro, no comportemos la violencia. El daño a la propiedad privada, pública, obviamente causa daño. A gente que tendrá sus razones no quiere sumarse, nadie le puede obligar a sumarse. Pero en este caso, a veces el pueblo, obviamente, como tú dices, no, el gobierno no cumple con las necesidades básicas que tal vez en cierto momento ofrece en campaña. Entonces también creo que el pueblo, la ciudadanía se siente obligada a ver tanta injusticia, ¿no? Pero yo creo que a veces de parte y parte, también siempre son las fuerzas del orden que también, solo el hecho de bloquear las calles también le están cortando la eh, el libre tránsito también, ¿no? Entonces, al tirarle bombas también están siendo agresores, o sea, son ellos que a veces empiezan, entonces también hay obviamente de parte y parte, o sea, pero lastimosamente, claro, siempre tiene las de ganar el Estado, el pueblo, el gobierno, ¿no? Siempre, como digo, siempre ellos, las fuerzas del orden siempre van a estar armados, lastimosamente, el resultado de eso hubieron 3 víctimas, bueno, siempre creo que ha habido en la de octubre hubo 8 y siempre creo que el pueblo es el que realmente pierde por todo lado, ¿no? Y yo digo, bueno, esto del calentamiento de las calles fue el mismo gobierno que empezó él mismo saliéndose a las marchas, que esto es algo absurdo. Creo que motivó para que el pueblo tenga un mes de protestas y después la consulta. Yo creo que le perjudicó bastante, o sea, creo que no era el momento apropiado para una consulta popular y le perjudicó mucho la mala actuación de las fuerzas del orden, cómo se vio realmente el crimen, cómo fue batido Efraín Fuérez. Entonces, creo que todo eso, o sea, no sé, o sea, realmente Daniel Noboa hace todas las cosas totalmente mal y ahí está un resultado de eso. Continúa, mi estimado. Muchas gracias tu aporte, Wesley. De la misma manera, ¿qué es lo que pasa? Al hacer las cosas, sí, de forma errónea, sí, el presidente Daniel Noboa no socializa bien las preguntas. ¿Por qué? Porque a la gente cuando le da miedo algo, no lo acepta. Es como un vendedor. Si un vendedor va y le ofrece a usted un carro de una X marca que no conoce, ¿qué hace usted? No lo compra. Es tan simple como eso. Entonces, por ejemplo, dice, en la primera pregunta, que eran las bases militares, a nivel nacional, el sí tuvo el 39,18%, pero a nivel nacional igual, el no tuvo el 60,82%. ¿Qué me refleja eso a mí? No hubo un suficiente nivel de convencimiento porque la gente tuvo este miedo de va a pasar lo mismo que los de los niños de las Malvinas, porque ellos vienen con inmunidad. Yo sé que no venían a matar, puede ser que no venían a matar, pero la gente tuvo un temor, dijo, si a los militares que mataron a los niños de las Malvinas costó tanto cogerles y ahora les estamos juzgando, si estos señores vienen, ¿qué nos van a hacer? Entonces, miedo. Segunda pregunta. ¿Está usted de acuerdo con que se elimine la obligación del Estado a asignar recursos del presupuesto general? Gana el no, gana con el 58 y el sí con el 41. A ver, aquí hay una cosa. Las organizaciones políticas muchas veces lanzan candidatos para mantenerse solamente en la papeleta. Discúlpenme que sea así un poco grosero, un poco fuerte, sí. Pero la verdad, hay candidatos que ni siquiera cumplen con lo necesario para ir a una asamblea. Yo sí pienso que una asamblea debe ir realmente gente formada, por lo menos con un título de tercer nivel. Pero aquí estamos hablando también de que se ha dado presupuesto a candidatos que se han gastado en cirugías plásticas, que se han gastado en viajes al exterior, en maestrías del presupuesto general del Estado, cuando eso es para campañas. Entonces aquí es lo que yo me hago una pregunta. ¿No será mejor que cuando el partido inicie, el partido o movimiento político inicie, cada aportante ponga una cuota
y cada mes se ponga una cuota, cosa que ya se tenga un fondo para cuando se lance ese candidato, el mismo partido le financie. O sea, digo, o tal vez sí, puede financiar el Estado, ya, pero que no llegue a financiar tanto, porque hay tantas cosas que tenemos que hacer en este hermoso país, que creo que dar tanta plata, tanta campaña, no es lo correcto. Miren, solo un ejemplo tan clásico. Somos un país, se puede decir, no pequeñísimo, pero un país mediano, por decirlo así. Y tenemos como 12, 15 candidatos en papeleta. Mientras que Estados Unidos, y no estoy tampoco capitalismo ni nada, ¿sí? Tiene apenas 2 o 3. O sea, analicemos cómo va la cosa. La otra, ¿está de acuerdo con reducir el número de asambleístas? ¿Cuántas veces nos hemos quejado de la cantidad de asambleístas? Y ahora se pudo reducir el número de asambleístas. Pero claro, viene la representatividad. Sí, viene la representatividad. Pero ¿no hubiese sido tal vez mejor decir, no le gustaría que los asambleístas ganen menos cantidad de dinero? Un asambleísta creo que está ganando 5,000, 6,000 dólares. Imagínense, yo creo que un asambleísta no debe ganar más de 2,000 dólares. 2,000, así, 2,000. Creo que para mí es más que suficiente. Pero 6,000 dólares. Y tomemos en cuenta que tienen asesores. O sea, hay un montón de cosas. De la misma manera, o sea, estamos de acuerdo, y aquí fue impresionante, ¿no? Porque aquí el no gana con el 53 y el sí gana con queda con el 46 a nivel nacional. Y la otra, ¿está de acuerdo que se convoque e instale una asamblea constituyente cuyos representantes sean elegidos? El no con el 61 y el sí con el 38. O sea, a ver, yo pienso también que si es que queremos ahorrar, ya tenemos los asambleístas. Entonces, esa parte no quedó claro porque mucha gente yo escuchaba que decía, vamos a pagar asambleístas actuales y asambleístas nuevos para una nueva constitución. O sea, aquí hago la pregunta, ¿puede ser que necesitamos una nueva constitución? Porque no es correcto lo que está pasando ahora. Hoy en día, un delincuente asalta, ¿sí? Y como ya cumplió cierta pena y como ha sido asaltado, vuelve a ser liberado. Entonces la policía se saca el aire capturando delincuentes y luego los vuelven a soltar con los jueces porque ellos tienen sus lineamientos jurídicos, que en eso no me quiero mucho involucrar, pero no es justo tampoco que estemos con una constitución que esté un poco ya caducada. Creo que más bien me pongo a pensar aquí, habría tal vez que darle una reforma, una enmienda a esa constitución, pero en función de los intereses. Y algo que yo veo que le ha faltado al presidente Daniel Noboa es analizar más la parte de territorio, ¿sí? ¿Por qué? Porque, a ver, el pueblo, el ciudadano común que somos nosotros, ¿qué es lo que necesitamos? Seguridad, empleo, salud, por ende medicinas. Escuchaba nomás en la mañana en las noticias que en los hospitales de Guayaquil los hospitales Alianzas de Guayaquil solo van a atender hasta el 1 de diciembre de este año por problemas financieros. Entonces, yo me quedo pensando, o sea, digo, o sea, discúlpenme, o sea, el gobierno actual se gasta un montón de plata en una consulta, o sea, en vez de con ese dinero poner para varias obras sociales, proyectos sociales. Entonces, aquí yo creo que el gobierno no tiene claro el horizonte, tiene que administrar mejor y generar un proyecto de desarrollo en salud, desarrollo en empleo, desarrollo en seguridad. Sí, ¿por qué? Porque si no lo hacemos, estamos totalmente perdidos. Ahora, esto de la pérdida de la consulta, ¿cómo estamos actualmente? Ya,
Yo veo que la gente tiene un rechazo total hasta el gobierno, al gobierno actual. Le tiene un rechazo total. Y, y también me pongo a ver también que el gobierno también ha caído un poco en esto. Ve enemigos del pasado. Le ve a Lazo, le ve a Moreno, le ve a Rafael Correa como los enemigos del pasado. Entonces, ese es su, como quien dice, su cancha de pelea, ya. Y su cancha de pelea no es el pasado. Correa ya se fue, Lazo ya se fue, Moreno ya se fue. Su cancha de pelea es atender las necesidades de la población actual. Esa es su cancha de pelea. Para eso el pueblo lo eligió. Y aquí yo una vez le escuchaba a un analista, ¿sí? Que decía, cuando recién ganó el gobierno, recuerdo, el gobierno tiene una gran oportunidad ahorita. Tiene mayoría en la asamblea, el gobierno tiene ahorita el apoyo popular y ya viene con una hoja de ruta. ¿Por qué? Porque él es como un médico, ¿no? Cuando uno va al médico, de pronto el médico le dice, sabe que usted tiene diabetes, después de hacerle todos los exámenes. Entonces, ahora sí usted tiene que cuidarse en el azúcar, tiene que cuidarse en esto y este otro. Entonces, él ya tiene una ruta. El problema es que no está cumpliendo la ruta y también yo veo que tiene un inconveniente en la Corte Constitucional, porque los jueces de la Corte totalmente le paran, pero asimismo él no conecta con la ciudadanía, ¿sí? Como les digo, yo no soy de derecha, yo no soy de izquierda, sí, yo tomo lo mejor de la derecha, tomo lo mejor de la izquierda y quiero que haya políticas de desarrollo económico, pero asimismo me pongo a pensar en la gente, que la gente es desagradecida, en general, la gente no valora nuestro país, no lo quiere, ¿sí? O sea, no dice yo soy ecuatoriano cuando sale al exterior. Incluso hasta damos una mala imagen y les voy a poner un caso tan simple. Estamos en Black Friday y la gente se ha ido al coral tanto de Guayas como de Quito. Y han entrado, pero que da miedo, como si fuera el último día que va a haber cosas en coral. O sea, por Dios, o sea, yo entiendo que todos queremos ahorrar, comprar las mejores ofertas, pero tampoco le maltratemos a un supermercado, o sea, entremos así como desaforados. O sea, esa imagen también nos afecta como ciudadanos. Entonces, Entraron, mi estimado, como cuando la gente no entra a un partido de fútbol y está esperando que abran el segundo tiempo. Así más o menos, exacto, ¿no? exacto. Entonces, yo creo que como ciudadanos, como ecuatorianos, debemos ver una especie de reconciliación entre todos nosotros. El presidente no tiene que ver enemigos en el pasado, no. El ciudadano tiene ya que olvidarse de los gobiernos del pasado. Sí, Es que para mí, mi estimado Wilson, para mí eso es un gran pretexto, o sea, como quien dice, como se suele decir, ¿no? Para lavarse las manos como Ponce, o sea, para echarle la culpa a que todo, si está así el país, es porque los otros dejaron destruyendo, un ejemplo. Entonces, así vemos que va a pasar toda la vida que la culpa es de la vaca. Todo el tiempo exacto. va a ser la culpa de la vaca. Y si quieren ser mejor que la vaca anterior, entonces demuéstrenlo con hechos, con acciones, con obras. Pero aquí lo típico, ¿no? Lo típico es lavarse las manos más fácilmente y echar la culpa al resto y que por eso no hay como solucionar. O sea, eso demuestra incapacidad realmente un gobernante. Como yo suelo decir, para mí son dos cosas fundamentales cuando un gobierno no puede salir de una situación, realmente no puede gobernar. Una por inepto y la otra porque es parte de las organizaciones delictivas, de narcotráfico, y eso está comprobado, eso se escucha. Entonces, es complejo que alguien que esté involucrado en muchos actos de corrupción, porque para mi punto de vista realmente es un gobierno realmente el que tiene, el que se habla de delincuencia organizada. Son ellos realmente los que están organizados. Eso ya está comprobado, eso ya aquí en diferentes partes del mundo y pasan para despistar, echan la culpa a la gente que está en contra de una consulta, los que votan no, son los terroristas, son los delincuentes, son los correístas, los tildan de malos. Entonces, señores, entonces es una manera como para despistar y donde, como digo, o sea, realmente son ellos, no hay otros que los lobos, lagartos, son ellos. No hay otra justificación porque vimos con el gobierno de Lazo, que era Claro. parte de la banda albanesa, libanesa, Caso León de Troya, parte de una mafia, y ahora continúa. Entonces, el problema no es la ciudadanía.
No eso, no es la delincuencia común ordinaria, no son tanto los lobos lagartos, son los de arriba que originan, que haya, incluso a veces hasta operan conjuntamente, porque siempre se ve los pactos, los acuerdos con los grandes líderes de, en este caso, hablemos de con Norero, con Cordán, con Salcedo, que tienen contacto con los de arriba. Y miren el caso de, bueno, topando el caso de Fernando, son gente que tiene vínculos, los políticos tienen vínculos con gente que está dedicada a organizaciones delictivas y de narcotráfico. Entonces, para mí, ahí está el problema. Si hay un dicho, ¿no? Si queremos combatir realmente la delincuencia de las calles, primero tenemos que combatir la delincuencia que hay un gobierno, primero desde la cabeza, pues si no, todo está contaminado, todos los entes del Estado, es muy penoso que las mismas autoridades de entes están siendo parte de minería ilegal, de narcotráfico, entonces aquí todo es un engaño que realmente quieren combatir cuando el problema son ellos más que la ciudad. Continúa, mi estimado. Por eso, y tomando en cuenta tus palabras, Wesley, hay un detalle. Yo veo que, por ejemplo, el gobierno se alegra mucho, se alegra demasiado cuando dicen, ah, le capturé al Fito, le capturé al otro, al otro. Claro, qué chévere que le hayan capturado, pero todavía hay más. Creo que es muy pronto para celebrar con champaña que ya capturamos a dos o tres, pero detrás de esos amigos que son de los altos narcos, ¿sí? Están los subalternos, está alguien que va a coger el poder después de ellos. Y eso es muy importante darnos cuenta porque yo sí creo que el tema del narcotráfico es un tema que no se va a acabar en el Ecuador tan fácil, porque nosotros empezamos Ni siendo, en el mundo, perdón, ni en el mundo mismo, digo, eso toda la vida va a existir el narcotráfico porque son totalmente, con las mismas autoridades que son parte mismo. sí, totalmente. A ver, nosotros empezamos, y estoy de acuerdo contigo, Wesley, nosotros empezamos siendo puerto, ya, puerto para que de ahí se distribuya la droga de un lado para otro. Y ahora resulta que somos ya lugar de sembrío. O sea, ya la gente viene a sembrar aquí droga. Entonces, y a mí me impactaba algo que veía hace unos días, bueno, hace unos 3 meses, para ser preciso. Unos chicos de secundaria le decían, ¿qué quieres ser cuando tú salgas del colegio? Quiero ser sicario, narcotraficante. Yo me quedé asustado, la verdad, porque a mí a esa edad me preguntaban, ¿eso qué quiere ser? ¿Abogado, ingeniero, eh, qué sé, médico? Pero, o sea, veamos cómo también están los jóvenes, ¿ya? Y aquí es la parte donde, o sea, ellos qué están viendo, como tú dices, o sea, tienen que ver que desde la cabeza marchan bien las cosas. Y aquí es lo que yo sí hago, que una vez se quitó. A mí me encantaba el manual de ética y principios. Porque cuando a uno le daban en la escuela o en el colegio ese manual de ética con valores y principios, Ética, valores, ética, logística también, exacto, lógica, digamos, lógica. exacto, Ética, manejar ética y ética, lógica. logística, valores y todo este tipo de cosas, uno aprendía el comportamiento humano, uno, Civismo. civismo, exacto, uno sabía que tenía que entrar a un aula saludando, buenos días, señor profesor, entraba a la casa, buenos días, mamá, buenos días, papá, buenos días, hermana. Pero ahora no. Ahora también se Entraba el aprende. profesor, ¿te acuerdas que entraba el profesor y uno se paraba? Se Exacto, ponía de se pie. paraba. Buenos días, señor profesor. Ahora no. Ahora resulta que los chicos cogen y, es que si me topas, maltrato al adolescente. No. Yo pienso que los chicos tienen derechos, sí, totalmente, pero también tienen responsabilidades. Y aquí hay algo que yo sí soy muy puntual. A mí no me gusta y no me agrada el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, porque desde ahí salieron un montón de derechos, pero no responsabilidades para los muchachos. Entonces resulta que un chico, cuando le quieren hacer jalar el año, dice, me están maltratando. No, no te están maltratando. Es simplemente que no fuiste responsable al cumplir las tareas, al cumplir los exámenes y faltaste el respeto al profesor. Entonces, cada acción genera una consecuencia. Bueno, ahora ya creo que se volvió a las pérdidas de año, pero sí debemos nosotros pensar, pensar en que si nosotros decimos que los jóvenes son el futuro de la patria, o sea, empecemos a formarles.
Yo me quedé asustado ahora que le escuchaba a una niña en el bus, ¿sí? Que decía, mami, yo no quiero ser el futuro para salvar este país tan feo. Yo regresé a ver asustado. O sea, una niña de 15 años pensando así. Entonces, también hay que verlo al patriotismo, también como una forma de vida. Si yo no le amo a mi país, ¿cómo quiero salvar a mi país? Si yo no actúo bajo los principios de la ética, o sea, son cosas que no van a funcionar. La ética, los valores. Yo recuerdo, cuento una anécdota. Mi abuelo una vez encontró, yo soy de la provincia del, bueno, mi madre es de la provincia del Carchi, sí, yo nací aquí en Quito, pero tengo mis raíces carchenses un poquito. Mi abuelo se había encontrado una, ¿cómo se llama? Una billetera, ya, cerca de una iglesia. Entonces no tenía identificación y tenía dinero. Entonces, ¿qué hace mi abuelo? Dice, bueno, voy a hacer lo que tengo que hacer. Como en ese tiempo la gente era un poco más religiosa. Se fue a la iglesia y habló con el sacerdote. Y él se cercioró que el sacerdote, en una misa, digan, ¿de quién es esta billetera color café? Y Wesley, si me crees, me crees. Asomó el dueño. No estuvo en la misa, pero le había dicho a alguien. Y alguien, y alguien, y alguien, hasta que asomó el dueño. Y le dice, ¿dónde votaste? En la Bolívar. Sí, por donde se vende el hornado. Ah, sí, 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 ese es mi billetera. En ese tiempo creo que había como 5,000, 10,000 sucres, era tiempo de sucres. Entonces, así es como nosotros debemos empezar. La honradez es un principio, pero resulta que la gente entra a la política y dice, si robas, robarás bien. Así dijo, pues, una de Pachacuti, lo fue, ¿no? Pachacuti, si van a robar, robarán bien. O sea, yo me quedé asustado, dije, Dios mío, o sea, ¿qué asambleístas tenemos? Si van a robar, robarán bien. O sea, yo me quedé literalmente espantado. Entonces, aquí estamos viendo que la corrupción no está en la derecha, no está en la izquierda, no está en el centro, no, no, es la persona, desde donde inicia la persona. Por eso digo, o sea, son valores, son principios, la honestidad, porque no hay cosa más bonita que uno poder salir a la calle después de haber ejercido un cargo público, sea cual sea este, no importa, y uno poder mirarle a la gente a la cara. Pero yo me pongo a pensar, ¿cómo estarán esos políticos que se fueron escapando, robando plata? ¿Sí? No, no digo nombres, no. Sí, porque en el Ecuador hemos tenido la historia completa. Pero ¿cómo viven ellos sabiendo que se robaron dinero? ¿Cómo viven esos políticos sabiendo que en el IES hay un montón de gente que no puede hacerse exámenes porque no hay los reactivos? No hay reactivos. La gente va a coger el turno y dicen, ah, no, no hay reactivo para esto, no hay reactivo para este otro. ¿Cómo la gente puede dormir sabiendo que el IES le da cita para 3, 4 meses y necesita cita urgente? O sea, yo sé que el IES tiene médicos que son preparados, yo estoy consciente de eso, pero no podemos tampoco afectar a la salud de los seres humanos. O sea, no hay medicinas en el IES. Yo me quedaba también asustado hace unos par de meses que habían encontrado en el hospital de Guayaquil que la gente estaba vendiendo las medicinas afuera como si fuera tostado, las muestras médicas, que son para los pacientes propios del IES. O sea, ¿qué pasó allí? ¿Dónde estuvo un ente de control? Y esto pasó en este gobierno. Mi estimado, y eso se escucha en todos los gobiernos, generalmente en todos los gobiernos pasa eso, ¿no? Que lo básico no encuentras y algo sencillo, una jeringuilla, te mandan a comprar a otro lado. O sea, esa es la corrupción, que a veces sí hay, pero la finalidad es que al lado, por afuera, hay una sucursal pequeña que creo que sale del mismo hospital, alguien se pone ese negocio y van, mandan directamente a comprar allá. Pero eso siempre se ha escuchado en todos los gobiernos. Realmente, como tú dices, llegar a la política es como para enriquecerse de la noche a la mañana y realmente actúan como delincuentes. O sea, todos aprovechan la situación de ver lo mínimo de robar. Miren ese presidente o del director, algo así,
del Seguro Social, José Edgar Lama, mire, Lama. cuestionado, grandes contratos con su familia. O sea, todos entran a robar, ¿dónde, de qué sirve a veces la preparación, el grado académico, si actúan como totalmente delincuentes? O sea, yo realmente es muy penoso cómo es la clase política en el Ecuador, que todos por lo generalmente se manchan en actos de corrupción, se involucran, o si no, como digo, están salpicados, manchados. O sea, no hay, raro que un político no esté cuestionado por actos de corrupción. Incluso, como digo, para participar mismo, tienes que tener un poco de denuncias de muchos actos de corrupción, de glosas, con grilletes, asesinatos. Mira, te pongo el caso en este plan. Miren el caso de este señor asambleísta, bueno, gobernador ahora de Los Ríos, Tito Galo Yepes. Mm, Miren, nosotros conocíamos siempre el caso de Quinsaloma, ¿no? claro, Que fue en la era del correísmo y por ahí, bueno, hubo una familia, un hijo, como tres personas fallecidas y creo que era entre familia mismo. Uno de los fallecidos era primo de Carolina Llanos, de la conviviente de, o esposa, no sé, de Galo Lara. Y bueno, a veces decíamos que a lo mejor el gobierno, porque a veces también saben cómo quieren causarle daño, le implican a un delito o lo pueden entrar, cosas así, porque él denunciaba mucho el correísmo, pues Galo Lara. Pero resulta que en 1990, 91, por ahí, miren, él ya ha tenido incluso, ya estado involucrado en un asesinato y violación a una chica en Manabí mismo, en claro. Samanes, algo así, perdón, en Quevedo. Y bueno, a él le cogen en Estados Unidos por robo a un domicilio. Ahí se dan cuenta que él ya tenía. Entonces, mire, esa persona, o sea, ¿cómo una persona va a ocupar un puesto tan grande de gobernador con esos antecedentes de violación, de crimen, asesinato? O sea, ¿dónde estamos? Realmente que es muy penoso. Por eso que aquí, como digo, aquí para yo en lo personal, es decir, para participar en política primero tienes que ser parte de una organización mafiosa, tener actos de corrupción para que te den oportunidades. Si eres honesto, no te dan esa oportunidad, no puedes participar. Entonces, todo es un círculo de corrupción en la gente que ya está involucrada en ese mismo círculo, ¿no? Es muy penoso lo que pasa en el Ecuador, sinceramente. Continúa, mi estimado. Así es, Wesley, y tienes toda la razón. Mira, mira lo que acaba de pasar con el actual alcalde de Quito, Pavel Muñoz. Ya, hornado de $15. Eso es noticia pública. Entonces le sacan y dicen, ¿cómo que hornado de $15? O sea, si un plato de hornado vale 8, ya, hasta 10 ya, ya. Exagerado ya, 8, 10, ya Claro. exagerado El ya. Y más puesto, normalmente, pues sí, exagerados hasta 8, porque normal puede ser hasta 6 ya, no más creo. sí. Creo que donde yo salía a comer en el restaurante, en el Pastuso, el hornado Pastuso, te recomiendo, sí, es por ahí por la Plaza de Toros, creo que vale entre 6 o 8, ya. Entonces te Por recomiendo la ese Plaza de hornado. Toros hay. Sí, ayer se recomienda el hornado Pastuso, es súper bueno, el hornado propio del Carchi, sí. Creo que vale unos 6, $8. Entonces, pero ¿Por qué? resulta, ¿Sobre qué calle está más o menos? Por la... eh, por el rato que ya, tú ya, listo, sales más o listo. menos Por por la Tomás de la, Berlanga, o Tomás de por la Tomás de Berlanga, Berlanga, por ahí, sí. la Chiris, por ahí, Amazonas, por ahí. La Chiris, por Sí, ahí. exacto, sí. Entonces resulta que, imagínate el señor Pavel Muñoz como hornado de $15. Y dicen que han habido otros 50 eventos que no se pueden realizar porque no hay una legitimidad en la contratación. Entonces yo me pongo a pensar, digo, o sea, es el alcalde de Quito, es el alcalde de Quito, y claro, y puede ser el alcalde de Guayaquil, de Manta, de donde sea, pero tiene que tener la honestidad y le cacharon, como decimos aquí los ciudadanos, le cacharon en su acto de corrupción más grande. Hay más, ¿no? Pero ese tan fue visible. Entonces, yo me pongo a pensar y digo, o sea, ¿qué pasó? O sea, aprovechamos las fiestas ahora para robar. O sea, ¿de qué se trata esto? ¿De qué se No, trata? déjalas.
sinceramente no dejan las mañas. El que es delincuente toda la vida pasará delinquiendo. Miren, Pavel Muñoz, recordado en el correísmo, creo que fue asambleísta del correísmo, cuestionado en el caso Tame, Mm. en la venta del, creo que su familia, su padre, en la venta del Hotel Quito, por hacer proselitismo político. Creo que hubo fraude glosado con 34 millones, dos glosas, en total las dos daban como 34 millones. Miren, por eso digo, mire, esa gente llega a ocupar cargos tan importantes y siguen cometiendo cargos. O sea, ¿cómo es? Aquí no, realmente no hay justicia en este país. Es No, que no, o ahí, sea, perdón que te corte, sí, sí, Wesley, sí. aquí hay un detalle. Aquí hay una vez que a mí alguien me enseñó, sí, y de paso le mando un saludo a uno de mis mentores, Fernando Zambrano. La autorresponsabilidad, una de las palabras más bonitas que he escuchado en mi vida. ¿Qué es la autorresponsabilidad? Yo tomo las decisiones que tengo que tomar en base a mi criterio, buenas o malas, y asumo las consecuencias. Entonces, claro, la gente, ¿qué hace? No toma decisiones correctas, toma decisiones porque se tomó la foto conmigo, toma decisiones por una emoción, no por los resultados, no por su nivel de honestidad. Y luego nos estamos quejando. Ah, es que lo que pasa es que está robando, pero si tú mismo lo eliges. Incluso el alcalde de Quito hace unos días me enteré que quiere volver a reelegirse. O sea, yo personalmente, Jorge Yunda. Ese es sí, bien descarado, ¿no? sí, yo personalmente no le daría mi voto, personalmente. Entonces yo sí pienso que una de Lo las cosas ideal que es debemos que hacer, lo ideal sería que el pueblo quiteño no le permita ser candidato a alguien que fue tan cuestionado y por la misma razón no terminó su periodo, creo. claro, exacto, pero también quiere elegirse este señor Pavel Muñoz. O sea, él también quiere la reelección. Entonces yo digo, yo no le daría mi voto. Por eso digo, algo que es importante como autorresponsabilidad, que es una palabra que yo la entiendo a perfección, es uno como ciudadano debe leer el plan de gobierno. Claro, dicen que el papel en letra muerta, no, el papel aguanta todo, pero por lo menos leamos el plan de gobierno del candidato, de alcalde, concejal, presidente, y veamos qué es factible y qué no es factible. Porque la gente normalmente máximo lo que hace es ver los debates. Y eso no lo ve con una forma profesional, sino lo ve con la forma de atropellarle el uno al otro. Entonces, igual también, o sea, he escuchado también que esta señorita, la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, quiere Paola reelegirse. Pavón. Sí, con todo respeto, yo no le daría mi voto por un sencillo motivo. Esos quieren perpetuarse en el poder. Aquí debería haber una ley que ya 8 años, 10 años ya nunca más ocupan cargos públicos. Por eso es que la corrupción, pues. Exacto. Y aquí yo veo una Igual cosa, también, lo mismo pasa acá en Guayaquil con Marcela Guinaga, ¿no? no, ya La se misma historia. perpetúan, ya hacen una carrera. O sea, ya le ven una forma de ingreso permanente. Y lo Entonces, peor es que, no es que el pueblo decide, realmente es por medio del fraude que gana. Aquí son tan descarados que, bueno, fuera que todo el pueblo les dijera, ¿no? Para decir que la culpa es del pueblo, o uno no vota, pero es la CNE, todos estos, no es de ahora, todos siempre son los fraudes, los acuerdos, también más que fraudes. Ya para ir terminando, mi estimado, vamos, topemos un poquito. ¿Qué piensas del respecto a la revocatoria de mandato? ¿Es viable para el país? ya, a ver, respecto a la revocatoria del mandato, primero pienso que no se va a dar, por un sencillo motivo. Porque, como tú mismo le dijiste, Wesley, el CNE obviamente está siempre del lado del gobierno. No, obviamente, tus palabras, pero es lo que todos sabemos, ya. Entonces, yo creo que ponernos ahorita a estar en revocatorias de mandato, yo no lo veo muy rentable, ni tampoco creo que se va a dar. Sé que la ciudadanía está enojada con el gobierno por cosas que se han incumplido, estoy totalmente de acuerdo con eso. Pero tú te refieres al respecto a que Adriana Tamaín no dé los formularios para recolección, se oponga a eso te refieres. Yo pienso que realmente puede dar los formularios, pero aquí puede pasar una situación. Recordemos a nuestros amigos Yasunidos. Los señores de los Yasunidos, ¿sí? Ellos reunieron la cantidad de firmas para que no sea explotado el Yasuní. Sí, la reunieron. El problema fue cuando llegaron a verificación, que dijeron que esta estaba mal, que esta sí estaba, que aquí falta esto, que aquí falta este otro. O sea,
Los formularios pueden dar, pero la verificación que pase ya es otra historia. Claro, ahí van haciendo que las firmas tan chuecas, tan mal hechas, cualquier pretexto, eso ya, Entonces, por ahí se pueden valer. pienso que hacer eso, la verdad, la persona que se involucre en eso, y no porque uno no le quiera a su país, ya. Pero yo sí pienso que la persona que se involucre en eso debería mejor dedicarse a generar un negocio. Realmente debería dedicarse a aceptar lo que ya está sucediendo en el país. Más allá ahorita de que el presidente Daniel Noboa nos caiga bien o nos caiga mal, ahorita ya es hora de nosotros empezar a generar fuentes de ingreso y ayudar a construir un mejor país. Cuidarnos como ciudadanía de la delincuencia que está a flor de piel, cuidarnos de las drogas, cuidar nuestra salud y generar, como digo, un empleo. Y una cosa que sí es importante, los jóvenes no tienen el empleo joven que se está hablando actualmente. Yo he visto en las ferias de empleo, las que organiza Conquito, sí, el Parque La Carolina atraviesa una cola de más de 1,500 personas. Llegan a 3,000, 4,000, 5,000 personas por la falta del empleo. Entonces yo creo que hay muchas cosas por hacer que ahorita estarnos realmente preocupando por una revocatoria del mandato. Pero en Me Ecuador imagino todo que puede pasar. le van a llover las que menos va. Están todos creo que ansiosos esperando que llegue ese 24 de mayo. Para el que menos creo que le va a llover, la mayoría van a plantear las revocatorias de mandato. Pero como te digo, ya te comenté justo, Wesley, lo que pasó con los señores de Yasunidos. Sí llegaron a las firmas, pero ahí adentro en el CNE, firma chueca, firma falta, mal pintado, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo mismo cuando alguien legalizar un movimiento. Dicen, te piden como 260,000 firmas. Alguien me dijo, tienes que por lo menos coger un millón para que de ahí no haya pretensión. Y muy aparte de eso te vienen tonteando porque todo es billete. Yo ya sé que tienes que dar esto, porque así fácilmente no te apruebo. Si no te legalizan es porque no das. Tienes que aforrar, tienes que peinar, como se suele decir, transar poco a poco para que vaya dando. Caso contrario, nunca te legalizas. Eso también es otros engaños que piensan que así nomás de fácil son las cosas que te van a dar un movimiento cuando todo es corrupción, lastimosamente. Bueno, mi estimado, ya para ir cerrando, ha sido un gustazo, muy interesante haberte escuchado, mi estimado ingeniero Wilson Granja Pérez. Tú eres del Cañaro, ¿o no? Naciste Carchi. aquí en Quito, Nací aquí en en Quito y mi mamá Cácharo. es del Carchi, Ah, chévere, chévere. de Pero la vives frontera ahora, ¿dónde? Colombia-Ecuatoriana. ¿Vives dónde ahora? ¿En Guayaquil, no? No, yo vivo aquí en O- Quito. aquí en Quito, ah, chévere. Estamos bien, Sí, bien. sí. Bueno, ya unas palabritas para ir despidiendo. ¿Qué sugieres? Qué sé yo, una solución, una salida a esta coyuntura, situación difícil que está pasando un país ingobernable realmente. Hay mucha preocupación, no se sabe qué va a pasar realmente, no se ve ese cambio eh, que debería haber hecho el gobierno realmente, ¿no? Cambió de gobierno, de ministros, pero de un lado a otro. Realmente lo ideal es que sean destituidos realmente, pues, porque no, creo que eso también le afecta mucho no tener gente muy preparada en su gabinete. Eso es mi estimado. A ver, bueno, para finalizar, yo pienso personalmente que el gobierno no está generando una buena imagen de seguridad, es decir, de seguridad con él mismo, al estar cambiando un ministro acá, otro ministro acá, otro ministro por acá. Porque la gente dice, ¿por qué está haciendo tanto cambio? ¿Algún problema de haber? Entonces yo pienso que ahorita es el momento más bien de volver a sentar las bases, ya, y a pensar qué estuvo bien y qué estuvo mal. Y aquí viene un detalle, pero si nosotros como ecuatorianos debemos pensar esto, que es una frase que me la estaba dejando justo para el final. Todo cambio, por más insignificante que sea, es bueno. El quedarse en el pasado es lo malo. Así que así hay un montón de gente. Tiene un celular viejo y como les encariñó con el celular viejo, no quiere acceder a una nueva tecnología y se queda con el celular antiguo.
Entonces, es hora de romper paradigmas, es hora de ir hacia el futuro. Y como digo, aquí no es cuestión de ser derecha o izquierda, aquí es cuestión de pensar en desarrollo de país. Sigamos adelante, confiemos en nuestro país y generemos un plan de desarrollo desde nuestra propia vida. Si nosotros pensamos en desarrollo desde nuestra propia vida, podemos ir hacia adelante. Pero si esperamos que todo nos dé el gobierno X, Y, Z, estamos perdidos. Mi mensaje, somos autorresponsables y podemos crear nuestra propia vida. Muchísimas gracias, Wesley, y muchísimas gracias al medio Evolución Radio Comunitaria por esta gran oportunidad que me han dado y estaré siempre a las órdenes para las entrevistas que deseen que opinen. Muchas gracias. De igual manera, mi estimado, muchas gracias a Radio Evolución de Ronald Fernández y colaboración también de nuestra secretaria Martita Llanes. Y comparte, regálanos un like, compartan para que así más personas puedan informarse sobre esta interesante reunión que hemos tenido, esta entrevista, perdón, Y un saludo con mi también a estimado Martita. ingeniero Wilson, sí, Wilson Granados. Ha sido un gustazo. Espero contar una próxima oportunidad contigo. Ecuatorianos, muy buenas noches con todos.